razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ya, para nosotros ver lo que son las razones trigonométricas de un ángulo agudo, primero tenemos que saber qué es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque las razones se dan o existen cuando existe un triángulo rectángulo. Si no hay un triángulo rectángulo, nosotros no podemos sacar las razones trigonométricas. El triángulo rectángulo es básico, ¿no? Es un triángulo donde uno de sus lados, o uno de sus ángulos, perdón, es recto, ¿no? O sea que sí, decir que es recto, que mide 90 grados sexagesimales. Eso quiere decir que dos de sus lados son perpendiculares. En este caso, nosotros tenemos que el ángulo recto es C, ¿verdad? Que mide 90 grados. De esta forma, nosotros denotamos que mide 90 grados, como un cuadradito. ¿Qué más? Eh, a ver, muchachos, si no están viendo, me dicen ya. Entonces, ¿por qué digo que un ángulo recto se forma por dos lados perpendiculares? Este lado, el lado AC, tiene que ser perpendicular al lado BC para que este ángulo sea de 90 grados, ¿ya? Entonces, nosotros le vamos a colocar nombres a cada lado. Al de acá, nosotros le llamamos lo que es la hipotenusa. Ya, a este nosotros le llamamos la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El que está frente al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, acá tenemos este ángulo de 90 grados. ¿Quién está frente? Está el C, ¿verdad? Entonces, al C nosotros le vamos a llamar lo que es la hipotenusa. Ahora sí, los que están a los costados de este ángulo de 90 grados, que en este caso es el B y en este caso es el A, le llamamos lo que nosotros que son los catetos. ¿Ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, recuerden, triángulo rectángulo, al que está al frente de la hipotenusa le llamamos, perdón, al que está al frente del ángulo recto le llamamos hipotenusa. Y el que está a los costados de este ángulo recto le llamamos catetos, en este caso cateto B y en este caso cateto A. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver respecto a este ángulo. Tenemos un ángulo alfa. Este sigue siendo hipotenusa, ¿no? Este sigue siendo hipotenusa, no cambia para nada. Este de acá sigue siendo cateto y este de acá sigue siendo cateto. ¿Pero qué cateto? Este es cateto opuesto, o sea, significa que está opuesto ¿a qué ángulo? Al ángulo alfa. Y este cateto que se la es el cateto adyacente, o sea, que está junto, que está pegado al ángulo alfa. Por ejemplo, si yo tengo acá el ángulo, digamos, el ángulo teta, decimos, ¿cuál es su cateto opuesto a este ángulo opuesto, a este ángulo teta? ¿Cuál es el que está opuesto? Es el A. Entonces, ese se le llama cateto opuesto. ¿Cuál es su ángulo adyacente? Este es su ángulo adyacente, el que está al ladito del teta. Entonces, a eso le llamamos nosotros cateto opuestos y cateto adyacente. Recordemos que esto solo se da en un triángulo rectángulo. En otros tipos de triángulos yo no tengo ni cateto, ni catetos, ni hipotenusa. Solamente tengo lados de un triángulo. Por ejemplo, acá es un triángulo cualquiera, digamos que este vale 30, este vale 37, y el de acá lo que falta, ¿no? Acá voy a poner el 67 para que sea más coherente, y el de acá sería 83, ¿no? Entonces, no hay ningún ángulo que sea recto. Entonces, yo no puedo decir que este es cateto, ni puedo decir que este es cateto, ni puedo decir que este es cateto. Solo puedo decir que hay catetos y hipotenusas en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya, a ver, entonces, Mm, ¿qué más? A ver, ¿qué más puedo decir por acá? En un triángulo rectángulo se muestra que, estamos hablando nosotros en el mismo tema, dice, ¿no? Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Un ángulo agudo se da cuando el ángulo es mayor a 0 y menor a 90. Si tomamos este ángulo tiene que ser por ende menor a 90 y mayor que 0, ¿verdad? Por teoría de triángulo sabemos que este lado es mayor a estos lados, ¿verdad? Entonces yo decir que C va a ser mayor al A y que C es mayor al B, ¿verdad? Eso es por triángulos, ¿no? Por geometría sabemos que la hipotenusa en este caso es mayor al cateto, y a los ambos catetos, ¿no? Al cateto A y también es mayor al cateto B. Perfecto, y ya por trigonometría, por geometría sabemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos 90, eso quiere decir que la suma de este alfa más este teta tiene que ser 90. Y lo que me dice acá, ¿no? La medida del ángulo de A, o sea, este teta, más la medida del ángulo de B, alfa de acá, tiene que ser igual a 90. Entonces es igual a 90, está bien.
¿Y a esto cómo se le llaman? Se le llaman ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son ángulos que su suma, si sumamos esos dos ángulos, por ejemplo, alfa y teta, si nosotros sumamos esos dos ángulos, ¿cuánto tiene que darnos? 90. A eso se le llama ángulos complementarios. También ustedes han visto en geometría lo que son los ángulos suplementarios, ¿no? Pero acá a nosotros no nos interesan los ángulos suplementarios, solamente lo voy a decir por si acaso. Ángulos suplementarios son aquellos que la suma, por ejemplo, alfa más teta, es igual a ¿cuánto? A 180. A esto se le llama ángulos suplementarios. 180 grados sexagesimales, ¿ya? 180 grados sexagesimales. Ahora sí, acá recuerden que en el sector circular nosotros exigíamos que el ángulo, teníamos un círculo, ¿no? Teníamos un círculo y exigíamos que el ángulo central se encuentre en radianes, ¿verdad? Acá no se exige eso, acá lo pueden trabajar y es más conveniente porque es más común en la matemática trabajar en ángulos sexagesimales, ¿no? Lo encontramos con mayor frecuencia en grados sexagesimales que en radianes, pero sí vamos a tener también ejercicios en radianes. Por ejemplo, cuando ustedes cojan una calculadora y colocan digamos, el seno, ya esas son las razones trigonométricas, ¿no? El seno de pi medios, ¿saben? ¿Ya? Ustedes tienen que programar su calculadora para que calcule en ángulos radiales, ¿ya? Por eso nosotros no trabajamos con estos, con radiales, sino vamos a trabajar con sexagesimales porque las calculadoras vienen ya programadas en ese tipo de grados. Ya las calculadoras por defecto vienen programadas en grados sexagesimales. Y si nosotros queremos sacar el seno de este de acá, tenemos que programar nuestra calculadora en grados radiales y eso ya es cosa distinta, ¿no? No viene el caso, no viene al tema. Ya, entonces, acá mayormente vamos a trabajar con grados sexagesimales. Perfecto. Ya, nos quedamos en lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cateto de un triángulo rectángulo es igual, el cateto en este caso es el C, es igual a ¿qué? Es igual a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿a qué es igual? Es igual al cuadrado o la suma de lo cuadrado de los catetos. Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Recuerden que yo les estoy poniendo acá variables cuales quiero. Ustedes pueden ponerle X, Y, Z, la variable que ustedes quieran. Yo he decidido poner C minúscula, A minúscula y B minúscula. Eso no quiere decir que siempre se va a hacer de esta forma, ¿no? Puede ser la variable que ustedes decidan. Ya, muchachos, entonces eso es lo que es el teorema de Pitágoras. Es muy importante que lo recuerden porque vamos a trabajar bastante con el teorema de Pitágoras. Ahora sí, vamos a lo que son en sí las razones trigonométricas. Ya vamos a leer y yo les voy a explicar lo que estoy leyendo, ¿no? Las razones, la razón trigonométrica de un ángulo agudo, estamos, recuerden, hablando de ángulos agudos. Luego vamos a hablar de ángulos ya de mayor grado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un ángulo de 180, vamos a hablar de un ángulo de 270 y así sucesivamente. Ya, me dice la razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Acá importantísimo recordar, triángulo rectángulo. Varias veces ustedes van a ver ese término, triángulo rectángulo. Se define como el cociente. ¿Qué es el cociente? Una división, ¿verdad? Es el resultado de una división. Tienen, por si acaso les hago recordar, dividendo, divisor y cociente, ¿verdad? Tienen el dividendo, divisor y el cociente. Entonces, la razón trigonométrica es el cociente me dice que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto a un ángulo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, nos está diciendo esto. A ver, un momento. En otras palabras, nos dice, por acá, nos dice que las razones trigonométricas es el cociente de las divisiones de dos lados. Por ejemplo, yo puedo decir, respecto a un ángulo, ¿no? Respecto a este ángulo. Por ejemplo, yo tengo este ángulo, puedo decir la división entre el cateto opuesto de este ángulo, cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Ahora sí, otra sería B sobre A, ¿verdad? Ahora sí que puedo decir también la división entre la hipotenusa, que es el C, sobre
el cateto opuesto, por ejemplo, ¿no? Sobre B. Y así vamos a tener 6 divisiones distintas, ¿no? Vamos a tener este, B entre A entre B, C entre A entre C, y así, ¿no? Son 6 divisiones distintas. A ver, si un triángulo anterior nos referimos, está explicando lo del triángulo. Entonces nosotros vamos a tener en sí 6 razones trigonométricas. ¿Por qué 6 razones trigonométricas? Porque hay 6 cocientes con estos 3 lados. Vamos a solo copiarlos todos los cocientes. Por ejemplo, podemos decir, dividir este AB entre este C, ¿no? Este sería uno de los cocientes. El otro cociente, ¿cuál sería? Dividir el A entre C, ¿no? Esto sería el A entre C. Otro cociente que podríamos obtener es dividir el B entre el A. Podemos dividir el B entre el A. Podemos dividir también el A entre el B, ¿verdad? Podemos dividir el A entre el B. El A entre el B. Puedo dividir yo el C sobre el A. Puedo dividir el C sobre el A. El C sobre el A. Y puedo dividir yo el C sobre el B. Y yo tengo ahí los 6 cocientes. Y a estos 6 cocientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se le conoce como las razones trigonométricas. En este caso, el de acá sería el seno, el de acá el coseno, el de acá sería la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Acá arriba lo tengo, les voy a ir a mostrar, ¿no? Todo esto respecto a ¿qué? Respecto a este ángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el de acá, el B, ¿qué es? Es el cateto opuesto respecto al alfa. ¿El A qué es? El A es el cateto adyacente respecto a ¿cuál? Respecto al alfa. Y la C va a seguir siendo hipotenusa por siempre, ¿no? Entonces, acá lo tengo arriba un poquito mejor. Y ya sabemos, ya es el nombre de las que son las razones trigonométricas, que tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿verdad? Acá lo tengo, por ejemplo. Voy a dibujar el triángulo también para que se haga un poquito, lo vean un poquito mejor. Acá está, ¿no? El seno, ¿qué es? El cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa. Vamos a dibujar por acá abajo el triángulo para nosotros tener una mejor vista, ¿no? De lo que es el... Entonces voy a dibujar por acá el triángulo. Ya, recuerden, el de acá es recto. El de acá es recto. Este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, uno de sus ángulos tiene que ser recto. Acá yo le voy a poner el alfa, sí, estoy dibujando el mismo... Ah, acá está, acá lo tengo, ¿no? Entonces me puedo guiar de este triángulo. Es el mismo triángulo, ¿ya? Entonces, ya no lo dibujo y me guío de este triángulo. Es el mismo este triángulo que tenemos acá es el mismo que está abajo, ¿ya? Ahora sí, entonces digo, el seno de alfa es al cateto opuesto del ángulo alfa sobre la hipotenusa. Vamos a ver, ¿cuál es el alfa? El de acá. ¿Cuál es su cateto? Lo voy a colocar acá los nombres. Este es el cateto opuesto del alfa. Este es el cateto adyacente del alfa. Esta es la hipotenusa, que la hipotenusa es la misma para todos, ¿no? Entonces, el seno de alfa, ¿qué es? El cateto opuesto de alfa al ángulo alfa sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El B. ¿Cuál es la hipotenusa? El C. Entonces sería B sobre C. ¿Qué es el coseno de alfa? El coseno de alfa es el cateto adyacente al ángulo alfa sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que tengo acá abajo. ¿Cuál es la hipotenusa? Lo que tengo acá. Sería A sobre C. Y así para el resto, ¿no? La tangente es el cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente. La cotangente es al revés, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El sistema inglés o en Estados Unidos, o cuando ustedes van a tipear una práctica en el Word, ya, ustedes no lo van a encontrar como yo le he puesto acá, le he puesto de esta forma, ¿no? El seno, el coseno, ustedes van a encontrar de esta forma, que es lo mismo, ¿no? Al seno no le llaman seno, le llaman, es el mismo seno, se refiere a lo mismo, pero lo escriben de esta forma, sin, ¿ya? Al coseno lo escriben como coseno normal, a la tangente no le escriben TG, le escriben TAN, tangente. A la cotangente lo escriben COTN, cotangente. O a veces lo escriben también
cotangente. A la secante lo escriben como secante así normal y a la cosecante también lo escriben de esa forma. Secante así y la cosecante también de esa forma, cosecante. Entonces, si ustedes encuentran en vez de seno el SE, encuentra sin, es lo mismo. Si encuentran en vez de TG, encuentran TAN, es lo mismo que la tangente, ¿ya, muchachos? Sino que es otra denotación, ¿ya? Entonces, vamos a ver un caso especial, no es un caso especial, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero el seno del alfa, yo quiero acá el seno de este ángulo, que sea un ángulo teta, ¿no? El seno de ese ángulo teta. Entonces, nosotros vamos a estudiar el triángulo respecto a ese ángulo teta, ¿no? Vamos a estudiar el triángulo respecto a ese ángulo teta. El A que se llegaría a ser del ángulo teta, su cateto opuesto, ¿no? Porque está frente a teta. El B que sería su cateto, el B sería su cateto adyacente o AN. Y el C va a seguir siendo hipotenusa. Si yo les digo entonces el seno de teta, el seno de teta, ustedes recuerdan que es cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El A. ¿Cuál es la hipotenusa? El C. Entonces sería eso. Es distinto a que decir seno de alfa, porque son ángulos distintos. ¿Se dan cuenta? El seno de alfa es B sobre A. ¿Por qué? Porque el B es el cateto opuesto al alfa y el A es cateto adyacente, ¿no? Es muy distinto decir seno de alfa que seno de teta, ¿ya? Entonces, con algunos ejemplos más vamos a distinguir un poquito mejor, así que vamos a continuar. Ya, nos dice que el seno de alfa es mayor que 0 y menor que 1, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poquito mejor en lo que son las circunferencias trigonométricas, así que solamente lo recuerden, ¿no? Y que el coseno también es mayor que 0 y menor que 1, y la secante es mayor que 1 y la cosecante también es mayor que 1. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Calcule los valores de las 6 razones trigonométricas del menor ángulo teta en el triángulo rectángulo cuyos catetos miden 8 y 15 unidades respectivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nosotros por acá donde, vamos a tener nosotros, a ver, un triángulo, ¿no? Vamos a tener nosotros un triángulo, lo voy a dibujar por acá, lo que nos dice que tenemos un triángulo, vamos a dibujarlo. Y que tiene un ángulo recto, ¿no? Tiene un ángulo recto. Entonces vamos a por acá poner un ángulo recto. Y nos habla de su ángulo menor. Vamos a poner que es tita, nos dice, ¿no? Su ángulo menor es tita. Eso es lo que nos dice. A ver, vamos a verlo. Su ángulo menor, sí, su ángulo menor es, a ver, calcular el valor de las 6 razones trigonométricas del menor ángulo teta en un triángulo rectángulo cuyos catetos son 8 y 15, ¿no? Son 8 y 15. Ya está. Entonces, yo tengo dos lados. Tengo el lado uno que vale 8 y uno que vale 15. Perfecto. Ahora sí, me dice que este teta es el ángulo menor. Entonces, a ángulo menor le corresponde un lado menor, ¿verdad? Eso es por geometría. Entonces, yo no puedo colocar acá 15 y acá puedo colocar 8. ¿Por qué? Porque a ángulo menor le corresponde un lado menor. Entonces, ¿cuál es de los dos es menor? El 8. Entonces, acá sería 8. ¿Ya? Recuerden, por geometría, esto es geometría, ¿ya? Que a ángulo menor le corresponde un lado menor. Y a ángulo mayor le corresponde un lado mayor. Perfecto, entonces nos pide ya las 6 razones trigonométricas respecto a eso. O sea, nos pide el seno de teta, nos pide el coseno de teta, nos pide, a ver, ¿qué más? Nos pide la tangente de teta, la cotangente, la secante y la cosecante. Ya, esas 6 cosas, esas 6 razones trigonométricas son las que nos piden. Entonces nosotros tenemos que hallar los catetos y la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa yo no sé el valor, pero acá recuerdo a mi tío Pitágoras y digo
h al cuadrado, ¿a qué es igual? O hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería 8 al cuadrado más, ¿cuánto sería acá? 15 al cuadrado, ¿verdad? 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces, h va a ser igual a 8 al cuadrado, es 64. 8 al cuadrado es 64, más 15 al cuadrado, que es 225, ¿verdad? 225. Ahora sí, h al cuadrado es igual a ¿cuánto? 982. 982, ¿verdad? A ver, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 289? ¿Alguien está con calculadora por ahí? La raíz cuadrada de 289. ¿Alguien? ¿Nada? A ver, entonces tengo que sacarlo yo. Raíz cuadrada de 289. 17. 17, ¿verdad? Entonces H es 17. Entonces yo tengo acá el valor de H, entonces, ¿no? Tengo el valor de H que es 17. Ahora sí ya tengo los dos catetos y tengo la hipotenusa. El seno que es igual, recuerdan, al cateto que opuesto ¿sobre qué? Sobre la hipotenusa, ¿verdad? El cateto opuesto ¿a qué? Al ángulo que nos dice, nos está diciendo el seno de teta. Entonces acá está el teta, digo, su cateto opuesto, ¿cuál es? El que está frente de él, el 8. Sería 8, acá igual, 8 sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? 17. Sería 8 sobre 17. ¿Ya? Ahora sí vamos al coseno. El coseno, recuerdan, es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, del ángulo que nos están pidiendo. Me dicen coseno de teta. Entonces, acá está el teta. Digo, ¿cuál es su ángulo o su cateto adyacente? Es el que está acá. Este es su cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? 15, lo coloco 15, sobre o entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es 17. 17, ¿ya? Igual para la tangente recordamos es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 8 sobre 15, ¿verdad? 8 sobre 15 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, 8 sobre 15. La cotangente sería entonces la cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 15 sobre 8. 15 sobre 8. Muy bien. Ahora sí, secante. La secante, ¿qué es igual? La secante es a la hipotenusa, voy a colocarlo acá, a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿verdad? La hipotenusa vale 17. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? El cateto adyacente vale 15. Sobre 15, entonces. Perfecto. Y por último, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué sería hipotenusa? La hipotenusa es 17. La hipotenusa es 17 sobre el cateto opuesto, que está frente a él, ¿no? 8. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos nosotros las 6 razones trigonométricas. El seno de teta es 8 sobre 17, el coseno de teta es 15 sobre 17, la tangente de teta es 8 sobre 15, la cotangente de teta es 15 sobre 8, la secante es 17 sobre 15 y la cosecante es 17 sobre 8. Acá hay muchos profesores que se hacen sus ¿cómo se llaman? Mnemotecnias, ¿no? Mnemotecnias. Me acuerdo que en el colegio a mí me enseñaron esto. Coloca coca, 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 y hierba, hierba, ¿no? Y. Donde esto es cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Y empiezan al revés otra vez. Coca. Entonces dice, mamá, quiero coca, pero que sea de gaseosa. Y acá hipotenusa, hipotenusa. ¿Ya? Y a todos lo dividen. Dividen, 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 dividen y dividen. ¿El primero qué es? El seno. ¿El segundo qué es? Coseno. El tercero, tangente. El cuarto, la cotangente. El quinto, el secante. Y el sexto, la cosecante, ¿verdad? Es una mnemotecnia. Ustedes pueden crear sus mnemotecnias como quieran para que lo memoricen. Yo personalmente odio estas cosas, estas mnemotecnias las odio. ¿Por qué? Porque te hacen memorizar, ¿no? Y eso no me gusta mucho a mí, no me gusta mucho memorizar, ¿ya? Entonces,
Eso serían las razones trigonométricas de este triángulo, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Encontrar primero la hipotenusa, porque no nos daban, y luego ya aplicar lo que es cada función, cada razón trigonométrica. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a continuar. Ya está. Entonces ya tenemos lo que son cada razón trigonométrica. Tenemos al seno, tenemos al coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Ya desarrollamos el ejemplo. Ahora sí vamos a las razones trigonométricas de ángulos agudos ya conocidos. Nosotros también lo conocen en geometría lo que son los triángulos notables, ¿verdad? Son conocidos ya, ¿verdad? Estos son conocidos. Acá es 90, no lo he colocado, pero es 90, ya por ende, ¿no? Porque 30 más 60 es 90, el de acá por último tiene que ser 90, ¿no? Entonces, ya no es necesario colocarlo, ¿no? Ya no es necesario colocarlo. Perfecto. Ustedes recuerdan por triángulos notables que al frente de 90, ¿cuánto vale? Al frente de 90 es 2K, ¿verdad? 2K. Al frente de 60 es K raíz de 3. Y al frente de 30 es K. Es en el triángulo notable de 30 y 60. Vamos a ver al triángulo notable de 45 y 45. Al frente de 45 es K. Al frente de 45 es K y al frente de K hasta 90 es K raíz de 2, ¿verdad? K raíz de 2. Y al frente de acá en el último triángulo que he puesto, yo he puesto 3 nada más, ¿no? Hay cantidad de triángulos notables, yo he puesto 3, ¿por qué? Porque ya ustedes conocen el resto de triángulos notables, el de 74 y 16, el cual más, el de 15 y 75, otro, a ver, que me estoy olvidando, y hay varios así triángulos notables, ¿no? Que ustedes ya deben conocer, el de 7 y 83 también, ¿verdad? El de 7 y 83. Entonces, acá, esto de acá, ¿cuánto es? Frente de 53, 4K. 4K, acá frente de 37 es 3K. Y al frente de 90 es 5K. ¿Verdad? Es 5K. Ya, estos datos no crean que son así al azar, alguien se le ocurrió decir, ya le coloco que sea 3, 4 porque se me ocurrió, no. Porque si ustedes se dan cuenta, lo de acá va a ser, ¿qué es? El cateto opuesto de 37, ¿no? Entonces, por razones trigonométricas, ellos encontraron los valores de cada lado, pero lo encontraron con valores numéricos o valores únicos, como era el 3, por ejemplo acá, el 4, y acá 5. ¿Por qué ya no le coloco el K? Ellos colocaron el K porque cada lado iba a aumentar. Si este lado aumentaba 5, el de acá iba a aumentar 4. O sea, iban a ser proporcionales. Pero cuando yo encuentro la tangente de un ángulo, no me interesa el largo del lado. Me interesa, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo luego para explicarme mejor. Entonces, acá yo le puedo poner 1 nada más, acá le puedo colocar 1 nada más y acá sería raíz de 2. Acá ya le puedo colocar, ¿cuánto sería? Raíz de 3 nada más, acá sería 1 y acá sería 2. Este cuadrito se llena, ustedes lo van a llenar, es su trabajo llenarlo. Ya, esa es su tarea, una de sus tareas, es llenar este cuadrito. Lo voy a llenar el primero y ustedes lo van a llenar el resto, ¿no? Ya, a ver, voy a llenar el primer cuadrito. El primero, solamente el primero de todos, ¿no? Ya está. Y lo tienen acá arriba. Yo lo borré ya, pero no importa, ¿no? El seno de 30, el seno de 30, entonces dicen, seno de 30, ¿qué es? Ángulo, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá el cateto opuesto que yo tengo, ¿qué tenía? 1, ¿verdad? Y sobre la hipotenusa, que es sobre 2. Ya está. Ahora sí, el seno de 37, igual, cateto opuesto, que es el de acá, sobre la hipotenusa, que es el de acá. Cateto opuesto, acá tengo 3 y acá tengo 5, ¿verdad? Entonces acá tendría 3 quintos. Para el 45, acá es 1 y acá es raíz de 2. ¿Ya? Para el 45 dicen el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. ¿Ya? No quiero que me lo entreguen así, 1 sobre raíz de 2, yo quiero que lo racionalicen. ¿Ya, muchachos? ¿Qué es racionalizar? Lo multiplicaban por raíz de 2 abajo y por raíz de 2 arriba para que no modifique la fracción. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, raíz de 4 es 2, entonces me queda 2 raíz de 2. Esto es la forma racionalizada de lo de acá arriba.
¿ya? Entonces, no quiero que me lo presenten el cuadro de esta forma, sino de la forma racionalizada, ¿ya? Ahora sí, esto es su chamba de ustedes, llenar este cuadrito, ¿ya? Llenar ese cuadrito. Entonces, vamos a ir al ejemplo que les digo que no me interesa que acá sea K, que sea M, cualquier constante, ¿no? Siempre tienen que recordar que solamente son proporcionales, nada más. Vamos a ir a ese ejemplo para explicarlo bonito. Está acá. Es una propiedad, me dice. Los valores de las 6 razones trigonométricas dependen únicamente de la medida del ángulo y no de la longitud de los lados del triángulo. ¿Ya? Por eso les decía acá tenían que, primero lo puse acá 5K, acá luego lo puse 4K y acá 3K, y acá abajo solamente le coloqué 3, luego 5, 3 y 4. ¿Por qué? Por este motivo. Me dice que los valores de las 6 razones trigonométricas dependen únicamente de la medida del ángulo, no de la longitud del triángulo, de los lados del triángulo. ¿Ya? Entonces, las razones trigonométricas dependen única y solamente del valor del ángulo o de la medida del ángulo, no de la longitud de los catetos ni la hipotenusa. Y acá lo demuestra, miren. Digo, el triángulo, tengo este triángulo, ¿no? Tengo este triángulo grande y un triángulo pequeño dentro del triángulo grande. Tengo el triángulo A, B', C', y tengo el triángulo A, B, C. Tengo esos dos triángulos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? A ver, vamos por acá. Del triángulo rectángulo ABC tenemos que el seno, ya, entonces tenemos el triángulo, me dice primero el chiquito, ¿no? ABC. El seno de teta, recuerden, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? BC. Entonces acá lo he puesto BC sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? AB sobre AB. Por otra parte nos dice, está dando el ejemplo, el triángulo rectángulo ACB'. Está en este triángulo. Me dice el seno de teta igual, es igual a BC acá de acá, sobre AB', ¿verdad? Esto de acá. Ahora, si ustedes igualan, como tengo acá seno de teta y seno de teta, ustedes pueden igualarlo, ¿no? Les quedaría que BC es igual a AB, es igual BC, BC es igual a AB, como B', a C' es a B', ¿verdad? O sea, me quiere decir que este lado entre este lado es igual a este lado sobre este lado. Eso quiere decir que no me interesan las longitudes de los lados, ya que las razones trigonométricas solo dependen del ángulo que tengo acá. En otra parte, por ejemplo, si ustedes le van a colocar, por ejemplo, 1, 1, y acá le colocan 2, vamos a colocarle valores numéricos, ¿no? Entonces, si le voy a colocar valores numéricos, mejor le coloco acá que sea este 2, 2 también. 2, 2. Ya, 2, 2. Entonces vamos a acá reemplazar con valores numéricos, porque algunos a veces se pierden con valores numéricos. Ya. BC, ¿cuál es BC? BC es el de acá. Hay que ponerle que sea 1. A ver si es coherente que sea 1. Sí. Entonces le ponemos que es 1. Le ponemos entonces 1 sobre AB que es 2. Y esto va a ser igual a B', que está acá, sobre C, de B' hasta C', ¿cuánto es? Vale 2, ¿sobre cuánto? A ver, esperen. Sobre A B', de A a B'. ¿Cuánto es? Es 4, ¿no? Entonces sería 2 sobre 4. Si ustedes le sacan mitad 1, mitad 2, le queda lo mismo, ¿no? Les queda un medio. Entonces, en otras palabras, puedo decir que esto es igual a esto. O sea, quiere decir que la división de esto va a ser igual a la división de esto. Eso quiere decir que el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante no dependen de las longitudes del lado del triángulo, depende únicamente del ángulo, de la medida del ángulo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir a lo que es siguiente. Lo que vamos a ver, creo que si no me equivoco, son las razones trigonométricas recíprocas. Sí, las razones trigonométricas recíprocas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir razones trigonométricas recíprocas? Si ustedes recuerdan, vamos por acá.
voy a colocar lo que hice, ¿no? Que era cateto opuesto sobre la hipotenusa, es el seno, ¿verdad? Vamos por acá. Vamos a poner por acá el cateto adyacente sobre la hipotenusa era el coseno. Vamos a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto es la cotangente, la hipotenusa sobre el cateto adyacente es la secante y la hipotenusa sobre el cateto opuesto es la cosecante. Quiere decir que son recíprocas. Esta de acá, o sea, la secante, es recíproca a esta de acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo invierto esto de acá, le doy la vuelta, me da lo de acá. Miren, si se dan cuenta, acá es coseno sobre hipotenusa. Si yo lo invierto, ¿qué me da? Hipotenusa sobre coseno. Eso quiere decir que si yo tengo, por acá, acá la puse al revés, si yo tengo, digamos, seno de un ángulo cualquiera, que es teta, va a ser igual a qué? A la inversa de ¿qué? De esto de acá, del cosecante. Sería A1 sobre cosecante de teta. Es lo mismo que esto, ¿no? Es la misma chola con diferente calzón. ¿Qué pasa de acá? El de acá pasa a multiplicar para acá, seno de teta, y el de acá pasa a dividir para acá, ¿no? Que es cosecante de teta, que es lo que yo he colocado acá, es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo invierto el seno, ¿qué me va a dar? La cosecante. Acá, ¿qué he hecho? Ha invertido el seno, o sea, lo he puesto 1 sobre el seno, ¿me va a dar a qué? A la cosecante. Ahora sí, dense cuenta acá, miren, acá tengo cateto adyacente sobre hipotenusa y acá tengo hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso quiere decir que los de acá son recíprocos, ¿no? Porque si yo invierto el de acá, me da lo de acá. Eso quiere decir que si yo invierto el coseno de teta, me va a dar la secante de teta. Ahora sí, por último, se dan cuenta que acá tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá tengo cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora sí, se dan cuenta que si yo invierto esto de acá, o sea, lo invierto, me va a dar esto de acá, ¿no? Me va a dar esto de acá. Sería que si yo invierto la tangente, me va a dar a la cotangente. Y de acá salen fórmulas muy importantes, o fórmulas o propiedades muy importantes, que solamente son multiplicaciones, ¿no? Que sería cosecante de teta. Si yo paso a multiplicar el seno para arriba, digo por el seno de teta, que es igual a 1. Ahora sí, si yo paso a multiplicar secante de teta por coseno de teta es igual a 1. Acá igual, ¿no? Si paso a multiplicar la tangente o cotangente de teta por la tangente de teta, aquí es igual a 1. Entonces, esto quiere decir que si yo multiplico, ¿cómo se llama? Razones trigonométricas recíprocas, el producto me da 1. Entonces digo, el producto de dos razones trigonométricas recíprocas es igual a 1. Eso recuerden, esto es muy importante. Ya, entonces el producto de dos razones trigonométricas recíprocas es igual a 1. Para cualquier caso, ¿no? Para el caso del seno y la cosecante, para el caso del secante y el coseno, y para el caso de la tangente y la cotangente. Esto siempre y cuando el ángulo que tenemos, el ángulo es el ángulo teta, es agudo, o sea, es mayor a 0 y menor a 90. Recuerden, estamos hablando de razones trigonométricas en ángulos agudos. Esto se cumple, lo que hemos puesto acá, lo que está en el cuadrito, se cumple sí y solo si el ángulo es agudo. Ya muchachos, acá incluso lo han puesto acá abajo, las propiedades, no me he dado cuenta, ahí están abajo las propiedades, ¿no? Entonces, esas son las razones trigonométricas recíprocas. Ya, después vamos a continuar con las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Recuerden que les dije que no se olviden que era un ángulo complementario. Un ángulo complementario o ángulos complementarios es cuando su suma es 90, ¿verdad? Cuando su suma es 90. Perfecto. Ya, entonces empezamos con lo que son funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Ya les expliqué lo que son un ángulo complementario, ¿no? El ángulo complementario son dos ángulos que sumados me dan 90 grados hexagesimales. Perfecto. Por ejemplo, acá el ángulo alfa y el ángulo teta son complementarios, ¿verdad?
También reconocemos que el C va a ser la hipotenusa, el B es el cateto opuesto al ángulo teta, el B es el ángulo adyacente al ángulo alfa. ¿Qué más? Que el A es el ángulo, es el cateto opuesto al alfa y el A, también es el cateto adyacente a teta, ¿verdad? Entonces ya nosotros distinguimos eso en nuestro triángulo, ¿no? Ahora sí, vamos a ir a lo que son las razones complementarias, ¿no? Y acá nos dice que es un ángulo complementario y toda esa cosa. Ahora sí, nosotros sabemos que el seno de teta, vamos a regresar acá al dibujo, el seno de teta, ¿qué es? B sobre C, ¿verdad? Es igual a B sobre C. Y me dice que esto es igual a al coseno del alfa. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver, el coseno del alfa es el de acá. El coseno del alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, ya que es igual a B sobre C. Entonces, sí es correcto, ¿no? Lo que nos dice, que el seno de teta es igual al coseno del alfa. Entonces, eso quiere decir que esas dos, que el seno y el coseno son razones trigonométricas complementarias. La tangente y la cotangente también son razones trigonométricas complementarias. Y la secante y la cosecante también son razones trigonométricas complementarias. Por ejemplo, vamos a tomar el cotangente, ¿no? Cotangente de teta. Vamos a ver abajo con la gráfica. Y decimos la cotangente, que sería la cotangente es A sobre B, ¿verdad? A sobre B. Entonces, es A sobre B, acá nos dice la cotangente es A sobre B, correcto. Ahora sí, la tangente de alfa. La tangente de alfa, acá está el alfa, tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, igual a A sobre B. Es igual a A sobre B, correcto, A sobre B. Entonces, ustedes recuerden que el seno y el coseno son razones complementarias. La tangente y la cotangente, razones complementarias. Y la secante y la cosecante son razones complementarias. ¿Y cuáles son las recíprocas? La secante y, a ver, acá lo tenemos. ¿Cuáles son recíprocas? La cosecante y el seno, la secante y el coseno, y la tangente con la cotangente. Ya, recuerden cuáles son las recíprocas. La cosecante con el seno, la secante con el coseno y, a ver, disculpen, y la cotangente con la tangente. ¿Y cuáles son las complementarias? Las complementarias son el seno con el coseno, la tangente con la cotangente, la secante con la cosecante. Acá nos dice que la razón trigonométrica de alfa, o sea, todas estas razones trigonométricas, es igual a la cotangente de las razones trigonométricas de teta. Por ejemplo, la cotangente, el coseno, o el factor co es el contrario, ¿verdad? Por ejemplo, de coseno, ¿cuál es el contrario? El seno. De la tangente, ¿cuál es? La cotangente, ¿ya? A eso se refiere. Ahora sí, debido a estas relaciones, las razones seno y coseno, tangente y cotangente, y secante y cosecante, acá está, se les llama razones trigonométricas una de otra, o razones trigonométricas complementarias, es decir, que se complementan, ¿no? Ahora sí, decimos que el seno de alfa es igual al coseno de teta, la tangente de alfa es igual a la cotangente de teta, y la secante de alfa es igual a la cosecante de teta, sí, y solo si, acá debe ser sí, solo si, alfa y teta suman 90 grados. Eso quiere decir que son complementarios. Ahora sí vamos a ver lo que son resoluciones de triángulos, ¿no? Estas resoluciones de triángulos no les voy a explicar hoy día, les voy a explicar cuando les dé la segunda práctica, porque creo que en esa primera práctica no he puesto ningún ejercicio con esto de resoluciones de triángulos, ¿ya? Pero es sencillo, ya no es difícil, es sencillísimo. Entonces, la última parte de la parte teórica les voy a hacer cuando empiece la segunda práctica, ¿ya, muchachos? Entonces, vamos a ir ahora nosotros a lo que es la parte práctica. La parte práctica, si no logran ver nada, por favor me dicen ya, porque yo no sé si ustedes están logrando ver lo que yo estoy compartiendo. Ya, la parte práctica, por si acaso lo voy a colocar acá. Aquí termina la parte teórica con el área del cuadrilátero y empezamos con lo que son la práctica, ¿no? La práctica 1 consiste de 25 ejercicios. Voy a tratar de avanzar lo más posible, ¿no? Y de tarea va a ser por ustedes, voy a dejarles 7 ejercicios, un ejercicio por día. O sea, van a tener una semana para entregarme los ejercicios. ¿Ya, muchachos?
Ahora sí, vamos acá. Me dice el triángulo rectángulo ABC recto en C y nos pide reducir E es igual a la secante cuadrado de B menos la cotangente al cuadrado de A menos 1. Perfecto, entonces primero, si no tenemos práctica, si no hay práctica, no tenemos práctica, Profesor, no veo nada. ¿no se está transmitiendo nada? No, o solamente no sé si será mío o los demás, pero yo no veo nada. A ver, voy a de nuevo, Bueno, ¿ya? yo sí veo. A ver, ahí, ¿ven todos? Deila. Yo sí, profesor. Ya, a ver, Deila, ¿logras ver? No, ¿Aún no no, logras ver, Deila? no. A ver, puedes, sal de la reunión y vuelve a entrar, ya, a ver, de repente ahí se soluciona tu problema. Ya, el ejercicio número 1 nos dice, en el triángulo rectángulo ABC, recto en C, reducir E, ¿verdad? Entonces, como les dije, si no tienen práctica, no han visto antes este tipo de ejercicios, vamos a dibujar el triángulo, ¿no? Vamos a dibujar el triángulo. Dibujamos el triángulo, espero me salga bonito. Ya está. Entonces, el triángulo es recto, es recto, ¿verdad? Y me dice que es recto en dónde. A ver, espérame por sacar esta cosa por acá. Me dice que es recto en C. O sea, que acá es recto. Perfecto. Ahora sí yo le puedo colocar el nombre que sea. Acá le puedo poner A. Y acá le puedo colocar B, ¿verdad? Lo puedo colocar como sea. Acá también lo pude haber puesto A y acá le puedo haber puesto B, ¿no? Eso no interfiere en nada. Entonces, acá este tiene un ángulo y este tiene un ángulo. Entonces vamos a colocarle letras o variables a cada lado. Al lado de A yo le voy a colocar una A minúscula, al frente de C le voy a colocar una C minúscula y al frente de B yo le voy a colocar una B minúscula. Ustedes pueden colocar las variables que ustedes gusten, no es necesario que coloquen ABC. Ahora sí, vamos a reducir lo que nos pide, ¿no? El E nos dice de esta forma, secante de B, y yo lo puedo sacar el cuadrado afuera, ¿no? Secante de B todo al cuadrado. Ya, menos nos pide también la cotangente de A, y todo eso, ¿qué? Al cuadrado. Y esto menos 1. Y esto menos 1. Perfecto. Entonces, vamos a ello. La secante de B, o sea, del ángulo B, es este ángulo. ¿Qué es la secante? Vamos a recordar qué es la secante. La secante, vamos a colocarlo por acá, por si acaso. La secante que era igual a la hipotenusa ¿sobre qué? Sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, la secante de B, acá tengo yo el B, la secante de B va a ser la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El C, el que está al frente del recto, ¿verdad? Que está al frente del ángulo recto, es el C. Entonces, sería hipotenusa, que es C, sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente a este ángulo? El que está al costado, ¿no? Es el A, sobre el A, y todo esto al cuadrado, menos la cotangente de A. Me dice la cotangente de A. Vamos acá, tenemos el A acá. La cotangente, vamos a recordar primero qué es la cotangente. La cotangente, por acá lo coloco. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Del ángulo, recuerden, del ángulo. Nosotros trabajamos respecto a un ángulo. Me dice la cotangente de A, o sea, me cojo acá. ¿Cuál es su cateto adyacente? El que está al costadito de este ángulo. ¿Cuál es? El B. Entonces lo coloco el B. Sobre su cateto opuesto. Estoy hablando de este ángulo. ¿Cuál está frente de ese ángulo? El A. Entonces era sobre A. Todo esto al cuadrado y todo esto menos 1. Perfecto, sigamos. Yo puedo decir esto que es C al cuadrado menos B al cuadrado. Y abajo puedo colocar que esto es igual a al cuadrado, ¿no? Y esto menos 1. Ya, profesor, no sé cuánto vale ni C cuadrado, ni B cuadrado, ni A cuadrado. Vamos a recordar acá entonces algo, a tu tío Pitágoras, ¿no? Vamos a recordar que C al cuadrado, aplicamos Pitágoras, C al cuadrado, ¿a qué es igual? C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, a la cuadrado sobre el b al cuadrado. Yo tengo acá arriba c menos b, yo puedo pasar, acá es más, ¿verdad?
Puedo pasar el b a este lado y se transformaría de esta forma, ¿no? Entonces puedo tener de esto de acá, sí. Sería que a al cuadrado, a que es igual, a c al cuadrado, menos b al cuadrado. Perfecto. Entonces yo tengo lo que acá arriba, ¿no? Tengo esto. Y lo puedo reemplazar por lo que tengo acá. Entonces digo, c cuadrado menos b cuadrado, ¿cuánto vale? Vale a cuadrado, que sería a cuadrado sobre a al cuadrado menos 1. ¿Y esto que es igual? Simplifico, me queda solamente 1. 1 menos 1, esto es igual a 0. Entonces, eso sería el desarrollo del ejercicio número 1, ¿verdad? A ver, clave, sería la clave A. Entonces, ahí tendríamos ya nosotros resuelto el ejercicio número 1. Ya. El ejercicio número 2 nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se cumple que la tangente de A es igual a 2n sobre 2n menos 1, calcular m, que es igual a la secante de A más la cotangente de C, ¿verdad? Entonces, para facilidad, si aún no se acostumbra mucho a lo esto, dibujan su triángulo, ¿no? Dibujan el triángulo. Vamos por acá a dibujar el triángulo. Ya. Entonces ahí está el triángulo dibujado y nos dice que es recto en B, o sea que mide 90, su ángulo mide 90 grados en B. Entonces acá tengo 90 grados y acá es B. Yo puedo nombrar acá el A y acá el C, ¿verdad? O al revés, cada uno decide cómo. Y ya está. Entonces, y nos dice que la cotangente de A es igual a 2n sobre n cuadrado menos 1. Entonces, es similar al anterior, así que voy a pedir la participación. Y entonces, nos vamos a recordar, acá vamos a recordar nosotros que, a ver, vamos a recordar que la cotangente por si acaso lo coloco por acá, no estoy colocando de ningún ángulo, ¿no? Solamente estoy recordando qué es la cotangente. La cotangente, ¿a qué es igual? La cotangente es al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿no? Eso es la cotangente. Perfecto, ahora sí vamos a hablar de la cotangente del ángulo A. Entonces acá le voy a colocar el A y va a ser lo mismo, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Esto a qué es igual a 2n sobre n al cuadrado menos 1. N cuadrado menos 1. Entonces, el cateto adyacente a este ¿a qué es igual? A 2n. Entonces acá está el A. Digo, ¿cuál es el cateto adyacente al A? Este ladito de acá. ¿Cuánto vale? 2n. El cateto opuesto al ángulo A, porque nosotros estamos trabajando con el ángulo ¿a qué es igual? A 2n menos 1. Profesor, ¿por qué lo coloca directamente 2n menos 1 y no lo multiplica por una constante? Porque recuerden, las razones trigonométricas no dependen de las longitudes, dependen solamente del ángulo. Porque me hubiesen dicho ustedes, no, profesor, mejor colóquele K igual a una constante K y dicen que la cotangente de A es igual a 2n por K y que la cosecante el cateto opuesto es igual a n cuadrado menos 1 y todo multiplicado por K. Es correcto lo que dicen, es correcto, ¿ya? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Es que nosotros no nos interesa la longitud del lado, ¿no? Nos interesa solamente la cotangente. Recuerden que les dije, las razones trigonométricas solo dependen del valor del ángulo, no de las longitudes de los lados del triángulo. Entonces no es necesario igualarlo a la constante K. ¿Ya? Entonces no es necesario igualar a la constante K. Ahora sí, nos pide secante de A. Para nosotros hallar la secante tenemos que encontrar lo que es la hipotenusa, ¿no? Pero la hipotenusa no la tenemos. Entonces vamos a poner una H mayúscula que es hipotenusa y vamos a encontrar la hipotenusa. ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces sería H al cuadrado, a que es igual a esto al cuadrado, que sería 4n al cuadrado, ¿no? 4n al cuadrado, más todo lo que tengo acá al cuadrado, que es un binomio cuadrado, que sería n al cuadrado menos 2, n cuarta, perdón, ¿no? N cuarta menos 2n al cuadrado más 1, ¿no? Ya está, entonces tengo acá h al cuadrado
h al cuadrado va a ser igual a ¿qué? 4n cuadrado menos 2n cuadrado, 2n cuadrado. Ah, no. A ver. Sí, pero antes de eso, ¿está bien? Voy a coger el primero, el mayor, ¿no? Que es n cuarta. Sería n cuarta acá. 4n cuadrado menos 2n cuadrado sería más 2n cuadrado. Y esto más 1. Entonces, h cuadrado, que es igual, h cuadrado es igual a n más 1, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, h, ¿cuánto? Acá es el cuadrado, perdón, me olvidé. Entonces, h, ¿a qué es igual? H es igual a n al cuadrado más 1. Todo esto lo he hecho solamente aplicando Pitágoras. No hay nada de otro mundo. Entonces, esto aquí es igual a n cuadrado más 1. Entonces, yo ya tengo los catetos y ya tengo la hipotenusa. Ahora sí vamos a hallar lo que nos piden, ¿no? Vamos a recordar primero que la secante ¿a qué es igual? La secante es igual a la hipotenusa o sobre, ¿qué? Sobre el cateto adyacente. Y vamos a recordar que la cotangente es a qué? Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Perfecto. Ahora sí decimos, M es igual a ¿qué? A la secante de A, acá tenemos este ángulo. Secante de A. La secante, recordamos, es hipotenusa, entonces vamos a colocar arriba la hipotenusa, recuerden, no varía, entonces sería 2 n cuadrado más 1 sobre el cateto adyacente del ángulo que nos está dando, que es el ángulo A. El cateto adyacente al ángulo A, ¿cuál es? Es 2n. Entonces esto sería sobre 2n. Más la cotangente de C. La cotangente de C recordamos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces buscamos el ángulo C, ese es el ángulo C. Cateto adyacente al C, ¿cuál es? El n cuadrado menos 1. Sería n cuadrado menos 1 sobre su cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a C? Es 2n. Entonces acá sería igual a 2n. Sumo, entonces sumo. Mínimo con múltiplo es lo mismo, ¿no? Son fracciones homogéneas, entonces me quedaría arriba 2n al cuadrado sobre 2n, ¿verdad? 2n al cuadrado sobre 2n. Entonces, m, ¿cuánto vale? M vale n. Alternativa A, ¿verdad? Alternativa A esto sería el desarrollo del ejercicio número 2. El ejercicio número 3 nos dice que la tangente de alfa es igual a 4 y nos pide calcular la tangente de teta. Perfecto. Recuerden que las razones trigonométricas siempre las vamos a encontrar en un triángulo rectángulo. Si no existe triángulo rectángulo, nosotros no podemos tener razones trigonométricas. Por ende, entonces, nosotros podemos decir, nos dice la tangente de alfa. Nosotros podemos ponerle datos, ¿no? Valores a estos lados que no tengo sus valores, ¿no? Por ejemplo, acá yo le puedo colocar le puedo poner una A minúscula, acá le puedo colocar una B minúscula y acá le puedo colocar yo una C minúscula, ¿no? Son datos, ¿no? Cualquier es datos. Entonces, vamos a seguir. Me dice que la tangente de alfa, ¿qué es? Acá tengo al alfa. Este es el ángulo alfa. La tangente, vamos a recordar por acá. Vamos a recordar que es la tangente. La tangente es al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la tangente. Entonces, la tangente de alfa es el cateto opuesto. ¿Cuál es? El A. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es? Es x menos 3. Entonces digo A sobre x menos 3, ¿a qué es igual? Es igual a ¿cuánto? Igual a 4. Perfecto, entonces con esa forma yo encuentro el valor de A, ¿verdad? Porque yo he puesto que esta es una incógnita, no sé, entonces yo puedo encontrar el valor de A en función del X. A ver, puedo encontrar el valor de A en función del X, ¿verdad? Entonces digo que ¿a qué es igual? A 4X menos 3. Entonces yo ya tengo el valor de A. No lo coloco acá porque no hay mucho espacio, así que lo dejo por el momento de esa forma. Ahora sí, por Pitágoras puedo encontrar este valor y por Pitágoras también yo puedo encontrar este valor, ¿no? Pero a ver, si nos sirve o si lo necesitamos, lo vamos a encontrar. Si no, no lo vamos a encontrar, ¿no? No hay necesidad. Me dice calcular
tangente de teta. Acá tengo el teta, vamos a hallar la tangente de teta. Vamos acá, tenemos la tangente que es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a teta? Es x más 1. Es x, vamos a colocar acá tangente de teta es igual a, ¿qué? Cateto opuesto es x más 1, ¿no? X es igual a x más 1. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que tengo yo acá. Es el que tengo yo acá, ¿no? Este es el cateto adyacente, que es el A. Entonces sería sobre el A. Nosotros ya tenemos el valor del A. Entonces nosotros ya tenemos el valor del A, que sería de esta forma, entonces, ¿no? El A sería x más 1 sobre 4x menos 3. Yo puedo darle como respuesta a esta, pero no me da, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que encontrar, nosotros vamos a tener que encontrar el valor de x. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros encontramos? Profesor, el valor de A es 4x menos 12. Ah, menos 12, sí, discúlpame. Es 4x menos 12, ¿no? Menos 12. 4x menos 12. Acá también sería 4x menos 12. Acá sería menos 12. ¿Ya? Perfecto, entonces, acá también, por ende, este es 90 grados, ¿no? Este es 90 grados. Ahora sí, tenemos que encontrar nosotros el valor de x. Pero si ustedes están en un examen de admisión, muchachos, ¿qué les conviene? Probar valores, ¿ya? ¿Por qué digo que les conviene eso? Porque ustedes van a tener que aplicar Pitágoras para este triángulo, pues Pitágoras para este triángulo, y van a demorar mucho. Entonces, cuando ustedes estén en un examen de admisión, ¿qué hacen? Prueban valores para el x. Le digo al x1, 1 más 1, 2, acá sería 2 por 4 negativo. ¿No hay ninguna alternativa negativa? No. Entonces, acá tiene que superar el negativo. O sea que el x tiene que ser mayor a ¿cuánto? Mayor a 4, ¿no? Porque si yo le pongo al x3, ¿qué pasa? Sería 3 por 4, 12. 12 menos 12, 0. División entre 0 no existe. Entonces vamos a probar con x5, por ejemplo. x5 sería acá, entonces, 5 más 1, 6. Sobre 5 por 4, 20, menos 12, 8. Simplifico 3, simplifico 4, 3 cuartos. ¿Hay alternativa 3 cuartos? No hay alternativa 3 cuartos. Ahora sí, probé con x5. Voy a probar con x6. 6 más 1, 7. Sobre 6 por 4. 6 por 4 es 24. 24 menos 12 es 12. ¿Tengo alternativa 7 doceavos? Sí, alternativa D. Entonces, así se desarrollaría este ejercicio, ¿no? El ejercicio número 3. El ejercicio número 4 nos dice la tangente de alfa es igual a la raíz de 2 sobre 5. Y nos pide hallar J, que es raíz cúbica de secante de alfa más 1/5. Entonces vamos a dibujar el triángulo por si acaso algunos todavía no se tengan todavía tanta práctica, ¿no? Disculpen por el triángulo tan feo. Entonces vamos a colocar que por acá está el alfa. Y recuerden que la tangente, ¿qué es? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto al ángulo, ¿no? Al ángulo que tenemos, al alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este. ¿Este cuánto vale? Raíz de 2. Esto vale raíz de 2. Cateto adyacente es el de acá, ¿verdad? Es el de acá. ¿Cuánto vale? 5. ¿Verdad? 5. Ahora sí, lo que nosotros queremos es el valor de la hipotenusa, ¿no? Como hallamos la hipotenusa, le ponemos una variable h, ¿qué hacemos? Aplicamos Pitágoras, ¿no? H al cuadrado es igual a ¿qué? 5 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25, raíz de 2 al cuadrado es 2, entonces sería h igual a raíz de 27, ¿no? Raíz de 27. ¿Y esto a qué es igual? H es igual a 3 raíz de 3. ¿Ya? Entonces eso sería 3 raíz de 3. Ahora nos pide hallar el J. El J nos dice raíz de 3 por la secante de alfa. La secante de alfa, recordemos que es la secante, por acá, lo coloco, secante. ¿La secante qué es? La secante es la hipotenusa
La hipotenusa, ¿sobre qué? Sobre el cateto adyacente del ángulo, ¿no? Entonces dice secante de alfa. ¿Cuál ángulo tengo? Tengo el ángulo al alfa. Entonces la secante es la hipotenusa es H sobre cateto adyacente. Cateto adyacente es 5. Y esto más un quinto. Y esto más un quinto. Más un quinto. Perfecto. Ahora sí, digo J. J es igual a raíz cúbica. Yo tengo el valor de lo que es el h, ¿no? El h que es raíz de ¿cuánto? Raíz de 3 por raíz de 3. Entonces acá tendría de esta forma, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3 sobre 5 más un quinto. Sobre 5 más un quinto. Perfecto, entonces j, digo, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. Raíz de 9 es 3. 3 por 3 sobre 5 más un quinto. Sobre 5 más un quinto, ¿verdad? Entonces sería raíz de 3 por 3 sobre 5 más un quinto. 3 por 3 es 9. 9 quintos más un quinto es 10 quintos. 10 quintos es ¿a qué igual? Igual a 2, ¿verdad? Igual a 2. Entonces sería la alternativa B, ¿verdad? Ahora sí, entonces eso sería el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio número 4. Ya, el ejercicio número 5 nos dice calcular x y nos da esto, ¿no? Tangente de 2x menos 10 es igual a raíz de 3. Vamos a recordar que la tangente, ¿qué es? Vamos a por acá la tangente. ¿A qué es la tangente? La tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Esa es la tangente. Ahora sí, entonces digo que la tangente de este ángulo es igual a, ¿qué me dice? Vamos a colocarlo por acá. Tangente de este ángulo que es 2x menos 10, ¿a qué es igual? A el coseno, a raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Yo le puedo colocar sobre 1 y no modifiquen nada al número, ¿no? A la ecuación. Entonces, esto también lo puedo decir que esto es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo puedo decir que el cateto opuesto, ¿a qué es igual? A raíz de 3. Y el cateto adyacente, ¿a qué es igual? A 1, ¿no? A ver, entonces ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el de acá que sería cateto adyacente. Ahora sí yo formo entonces mi triángulo. Formo mi triángulo. Formo mi triángulo y digo que el cateto, voy a poner por acá el ángulo, que es 2x menos 10. 2x menos 10. Perfecto, entonces digo el cateto opuesto que es raíz de 3. Cateto adyacente 1, entonces acá ¿cuánto sería? Sería 2. Ahí recién tú ya puedes decir que lo de acá tengo lados iguales. Entonces el de acá ¿cuánto sería? El 2x menos 10. ¿A qué es igual entonces? Esto es igual a ¿qué? Igual a 60, ¿verdad? Porque este es un triángulo notable conocido, ¿ya? Pero si nosotros tuviéramos esto distinto, no se podría hacer de esa forma, ¿ya? Entonces sería 2x, pasa a restar el 10, que sería igual a 70, y el x igual sería entonces igual a 30, igual a 35. Entonces, alternativa de eso sería, entonces, el desarrollo del ejercicio número 5. El ejercicio número 6 nos da calcular E y nos da todos esos datos, ¿no? Perfecto, que esto es sencillo, solamente tenemos que recordar los triángulos notables. Los triángulos notables. Con el cuadrito que les dije que llenaran, que también iba a ser su tarea. Ah, sí, ¿verdad? Les dije que iba a ser la tarea, ¿no? Después les indico cuál es la tarea, ¿ya? Todo lo voy a subir en fotos para que ustedes lo logren ver. Entonces tengo este triángulo, que va a ser el triángulo, digámoslo, de 30. Acá sería 1, acá sería 2, y acá sería raíz de 3, ¿verdad? No, no estoy mal. Acá es 2 y acá es raíz de 3. Ya está, es el triángulo de 30, ¿no? 30, 60. Acá también es 30, 60, que es lo mismo. Ya está. Multiplicado por acá tengo el triángulo de 53, que es distinto. Vamos a también dibujar un triángulo, el triángulo notable de 53. Acá tengo el triángulo notable de 53.
de 53. Entonces acá sería 4, acá sería 5 y acá sería 3, ¿verdad? 4, 5 y 3. Ya está. Entonces vamos a desarrollar lo que nos pide la E. La E nos dice 2 veces el seno de 30. El seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería 2 veces 1 medio. 1 medio más la secante de 60. Secante de 60 es hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería 2 sobre 1. Sobre 2 sobre 1. Multiplicado por la tangente de 53. Acá tengo 53, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 4 sobre 3. ¿Ya? Más, acá tengo raíz de 3 por la tangente de 60. Vamos acá. Tangente de 60 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería por raíz de 3 sobre 1. Ya está. Entonces, L sería de esta forma. Mitad 1, mitad 1. Me quedaría solamente 1, ¿no? 1 más 2, que sería 3. Entonces sería tercia 1, tercia 1. Y acá me quedaría solamente 4. Ahora sí, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. La raíz de 9 es 3. Eso sería acá más 3. Entonces, L es igual, entonces, es igual a 7. Si alguien me dice, me da como resultado, ¿cómo se llama? 1, por ejemplo, yo también lo puedo hacer valer. ¿Por qué? Porque la raíz de un número racional tiene dos signos, ¿no? Más, menos, 3. Entonces ustedes pudieron coger cualquiera de estos dos signos, cualquiera de estos dos. No pudieron haber cogido menos 3. Acá pudieron haber cogido menos 3. Y les quedaba de esta forma, ¿no? Como 4 menos 3, 1 también es respuesta. ¿Ya, muchachos? Yo sí lo voy a hacer valer si cogen cualquier de los dos signos, ¿no? Pero más común o casi siempre cogen el signo positivo, ¿ya? Entonces ese sería, a ver, vamos a ver la clave, sería clave C, ¿verdad? Entonces ese sería el desarrollo del ejercicio número 6. El ejercicio número 7 nos pide calcular X y nos da esto de acá, ¿no? Nos da que el coseno de 30 más X es igual a 5X por el seno de 37 menos tangente de 45. La cosecante de 30, ¿a qué es? ¿A qué es igual? A la hipotenusa sobre su ángulo opuesto, o sea, 2 sobre 1, más X igual a 5X por el seno de 37. El seno de 37, que es a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 3 sobre 5, menos la tangente de 45. La tangente de 45 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 1 sobre 1. Quinta 1, me quedaría solamente 3x. Acá solamente me queda x, pasa a restar, me quedaría 2x. Acá solamente me queda 2 y acá me queda menos 1. El menos 1 pasa a restar y me quedaría, pasa a sumar y me quedaría 3. Entonces, esto sería 3 igual a 2x. El 2 pasa a dividir y me quedaría 1.5. Y ese sería el desarrollo del ejercicio número 7. Clave B, ¿verdad? Entonces, ahí estaría desarrollado el ejercicio número 7. Ejercicio número 8 nos dice determinar del gráfico, determine E. Y me dice que es igual a cotangente de beta más cotangente de teta por la cotangente de alfa. Y nos dan esta gráfica, ¿no? Nos dan esta gráfica. Entonces, nosotros vamos a ver cómo podemos hacer el E. El E es igual a la cotangente de beta. La cotangente de beta, ¿qué sería? Acá tengo al beta, ¿qué sería? Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. No tenemos cuánto vale el cateto opuesto, hay que ponerle una H. ¿Ya? Entonces sería entonces cotangente de beta, que es acá, es cateto adyacente, que sería de acá hasta acá, sería 3 más 2 más 1, que es 6, sobre, ¿qué más? Sobre cateto opuesto, que es H, ¿verdad? Que es H, más, vamos por cotangente de teta. Cotangente de teta, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? Esto de acá. Sería 2
más 1, sería 3. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que está acá, que sería h, sobre h. Por el cateto, la cotangente, perdón, de alfa. Acá tenemos el alfa. La cotangente es al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? H. ¿Cuál es el cateto opuesto? 1. Perfecto. Digo entonces de la siguiente forma que va a ser igual a ¿cuánto? 9 sobre h por h. ¿Verdad? Son fracciones homogéneas, se pueden sumar y quedaría 6 más 3, 9 sobre h por h. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a 9. Es igual a 9. Alternativa C. Y ese sería el desarrollo del ejercicio número 8. Entonces, el ejercicio número 9 nos dice cotangente de teta es igual a seno de alfa y esto es igual a 2/3. Y nos pide calcular esto. Entonces, entonces, ustedes pueden decir, ya, este teta y este alfa pertenecen a un solo triángulo. O sea, pueden decir pueden decir esto, ¿no? Pueden decir esto de acá. Ustedes pueden decir esto, decir que acá esto es teta y que esto es alfa. Y que teta y alfa son complementarios, ¿no? Pero esto es un error, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a ver, la tangente de teta es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que acá sería 2 y acá sería 3. ¿Y el seno de alfa qué es? Es a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces acá sería 2 y acá sería 3. Entonces acá tengo dos valores para este lado, eso es incorrecto, ¿no? Entonces eso quiere decir que ni teta ni alfa son complementarios. O sea que teta más alfa no suman 90. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces serían dos triángulos distintos. ¿Ya? Vamos a tener dos triángulos distintos, dos triángulos rectos distintos. Lo voy a dibujar por acá. Tengo el primer triángulo que va a ser con el ángulo teta. Y voy a tener un segundo triángulo con el ángulo alfa, ¿verdad? Voy a tener un segundo. Ambos son rectos. Ambos triángulos son rectos. Ambos triángulos son rectos. ¿Ya? Entonces, yo digo que la tangente, acá le puedo poner alfa. Acá puedo poner, yo puedo poner teta y acá alfa, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ubicar los datos. Me dice que la tangente de teta es 2/3, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ya tenemos estos dos triángulos, podemos completarlo, ¿no? El de acá le puedo llamar una H y acá le puedo llamar una H'. ¿Verdad? Vamos a hallar al H y vamos a hallar al H'. El H' al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado, que 2 al cuadrado que es 4 y 9 al cuadrado, 3 al cuadrado que es 9. Eso sería 13, ¿verdad? Entonces H' es igual a la raíz de 13. A la raíz de 13. Y ahora sí, vamos acá. 3 al cuadrado es 9. Vamos a dividirlo 9. Y esto va a ser igual a ¿qué? A h al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. ¿Verdad? Pasa a restar, entonces h es igual a la raíz de 5. A la raíz de 5. ¿Ya? Entonces ya tenemos nosotros los valores o el triángulo completo, ¿no? Ahora sí vamos a ir a lo que nos piden, ¿no? Lo que nos pide calcular. Nos pide calcular la raíz cuadrada de la raíz de 65 por la secante de teta. Acá tenemos teta. La secante, ¿qué es? Al cateto adyacente sobre el H'. Entonces, cateto adyacente es 3. ¿El H', cuánto es? Raíz de 13. Raíz de 13. Perfecto. Por, ¿qué más? Secante de alfa. Tengo secante de alfa, ¿qué es? La secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre, si no, si estoy bien, acá lo he hecho bien, cateto, no, acá me pide secante, acá estoy cometiendo un error, ¿no? Secante de teta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y acá le he puesto yo cateto adyacente sobre hipotenusa, ya, entonces acá estoy cometiendo yo un error. Esto sería entonces raíz de 13
sobre 3. Ahora sí, la secante de alfa, tengo acá el alfa, que igual sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería 3 sobre h, pero el h es raíz de 5. Es raíz de 5. Perfecto. Y esto más 3. Ya está. Entonces acá yo puedo sacar tercia, tercia, raíz de quinta, 1, raíz de quinta, me quedaría raíz de 13. Entonces me queda de esta forma, ¿no? Raíz de 13 por raíz de 13 más 3, ¿no? Más 3. Ahora sí, raíz de 13 por raíz de 13, puedo desear lo que sería 13 nada más, ¿no? Más 3. O sería raíz de 169, que la raíz de 169 es 13. Entonces, 13 más 3 es 16. 16, la raíz de 16, ¿cuánto es? Es 4. En realidad es más menos 4, pero casi siempre se toma el positivo. Por eso me sale la alternativa C. Y ese sería el desarrollo del ejercicio número 9. Ya, el ejercicio número 10 nos pide la tangente de teta y nos da esta gráfica, ¿verdad? Recuerden, yo les he dicho que nosotros encontramos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Acá no tenemos nosotros ningún triángulo rectángulo. Sí, profe, acá le pongo 90 y ya se hace rectángulo. Digo, ¿por qué? No te he dicho en ningún momento que sea rectángulo. Entonces, ustedes tienen que buscar la forma de encontrar triángulos rectángulos. ¿Cuál es la forma? Puedo yo trazar desde arriba, desde esta punta, una recta hacia abajo. A ver, control Z. Una recta desde acá, desde esta punta hacia abajo, que caiga perpendicular a la recta que tengo yo acá abajo. Eso quiere decir que si es perpendicular, formaría un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Formaría un ángulo de 90 grados. Perfecto. Entonces, ya tengo dos triángulos rectángulos. Vamos a ponerle nombres. Tengo un A, acá le pongo un B, acá le pongo un C, y a la recta le voy a poner una M, ¿ya? Una M. Entonces tendría A, B, C y la recta M. Entonces yo tengo ya dos triángulos rectángulos. Tengo el triángulo ABM y el triángulo BBCM. ¿Ya? Entonces yo tengo esos dos triángulos. Perfecto. Ahora sí, yo por el triángulo notable, yo pues si esto vale 20, acá vale 20, entonces el de acá, ¿cuánto vale? El de acá vale 12, acá vale 12, y acá ¿cuánto vale? Acá valdría 16, ¿verdad? Entonces, si desde A hasta M vale 16, entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Este pedacito valdría 8. Ya está. Y como me pide la tangente de alfa, recuerden, la tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la tangente de alfa, que es igual a 12 sobre 8. Y esto que es igual a 4 sobre cuarta 3, y cuarta 2. Sería 2 tercios. Alternativa B. Entonces, de esta forma nosotros cómo desarrollamos el ejercicio número 10. Quizás ustedes acá dicen, profesor, ¿por qué puso 12 y por qué puso 16? Ya, bueno, si no tienen costumbre en los triángulos notables, ahora lo voy a hacer un poquito más, con más pasos, ¿ya? Si no hay costumbre de los triángulos notables. A ver. ¿Cómo se hace? Recuerden que en un triángulo notable, al frente de 37 y 53, acá tendría 53, al frente, ¿cuánto vale esto? Esto vale 5K. Acá, ¿cuánto vale? Vale 4K. Y acá, ¿cuánto vale? Vale 3K. ¿Verdad? Ahora sí, digo 5K es aquí igual a 20. Entonces, K, ¿cuánto vale? K vale 4. Entonces, como K vale 4, y esto de acá vale, acá he cometido un error en el triángulo, este de acá es 3K, ¿verdad? Y acá es 4K. Acá esto es 3K, esto es 3K, y acá es 4K. Acá es 4K. Entonces, como K vale 4, esto de acá, ¿cuánto vale? 12. Y acá, ¿cuánto vale? Vale 16. Entonces, por eso yo puse 12 y por eso puse 16, porque lo hice directamente en mi mente, apliqué lo que es el triángulo notable. Y a ustedes con la práctica también van a hacer eso, ¿ya? Entonces, si desde A, acá había puesto que esto vale M,
Había puesto que esto vale m, ¿verdad? Esto vale m. Entonces había puesto que esto vale m. Entonces desde a hasta m yo sé que vale 4k, que es igual a 16. Entonces digo que desde a hasta m más el m más c, pongo acá lo coloco más m, mc, ¿a qué es igual? A todo, ¿no? A la c. Esto es igual a la c. A la c. AM, ¿cuánto vale? AM vale 4K, que es 16. MC, no sé, lo dejo ahí, MC. ¿Cuánto vale AC? AC, desde acá, desde este punto hasta este punto, vale 24. 24. Entonces, MC, ¿cuánto vale? MC es igual a 8. Por eso yo coloqué 8 acá. Solamente lo hice directo, ¿no? Resté 24 menos 16, 8. Ya, si quieren con pasos, lo hacen de esta forma. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahora me pide la tangente de teta. La tangente de teta, recordemos que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de teta es igual a cateto opuesto, ¿cuál es? Es 3K, que es igual a 12, sobre cateto adyacente, que es 8. Perfecto, entonces 12 le saco cuarta, me queda 3, le saco cuarta, me queda 2. Y esto es igual a 3 medios, ¿no? Alternativa B. Y eso sería cómo desarrollaríamos el ejercicio número 10.